Arratsaldeon leire, pres gaude? Vale, orduan nosten gara ja. Vale. Kaixo denoi, ongi etorriak ezoizko udalbatzarra gaur honi, eta, bueno, hasteko igual esatea, ezta? Gaurko eta hurrengo udalbatza telematikoki izango dira. Orduan, pues, arauak hartuko dugu berriz pandemiako arauak eta refreskatzeko pixka bat, pues pixka bat orain speech txiki bat egingo dut, ezta? Ezkenean zerrenda pasako dugu, eskolan bezala, eta, bueno, hasiko naiz, igual, Consuelo eta Hermen men daude, prest zaudete enprestezialki, EH Bildutik Ainara hemen nire ondoan dago, baina pantailan ikusten dut Ainhoa Jauregi, Nekane Ubillos, Xavier hemen zaude, Mateo hemen dago, zu esan dezakezu presentzia. Sesioan badago, igual arazo badaka. Ez, bestea. Bai, Xavier badago, aktibo dago saioan, ez dakit entzun dezakegun. Vale, telefonoz bidez esaten du entzuten dela dena eta prest dagoela. Vale? Eta EAJ partetik, nire ondoan Mikel Pagola dago, eta ikusten dut pantailan Juan Luis Goikotxea, David Rosco, Mikel Artola, Gurzane Mercader eta Luke Goñi. Orduan nik uste dut deno gaudela, Mateo? Bai, ados? Vale, orduan jarraitzen dugu. Hasieran neurri hauek son debido a la declaración de estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, según el Real Decreto 926-2020 de 25 de octubre y el Decreto 36-2020 de 26 de octubre del Lehendakari. Y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.3 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, la sesión se celebrará por medios electrónicos telemáticos a través de videoconferencia. ¿Vale? En principio, pues, si alguien quiere tomar la voz, pues en principio los que estamos aquí nos vemos y podemos hacerlo más fácil, pero si desde las pantallas o desde vuestra casa donde estéis queréis tomar la voz, por favor, levantáis la mano. No se oye ahí. Perdón, bueno, el que quiera o la que quiera tomar parte, pues por favor pide la voz levantando la mano o haciendo una indicación, ¿vale? Y yo le daré la voz en el momento que corresponda. ¿Vale? Después, a la hora de las votaciones, en principio lo que quedamos es que cada partido votará por parte de su representante, en este caso Buzodera Malle, con la representación que tenga en la Cámara, ¿no? en el batzorde, ¿vale? Entonces, pues el voto de cada representante será el representante de su grupo. Y en principio esto es un poco en general, ¿vale? Si os parece, una vez visto esto, pasaríamos al inicio de la sesión. ¿Sí? Vale, entonces iniciaríamos lehendabizi.akin, aprobar las tarifas urbanas para el taxi año 2021. Perdón. El tema se trató en la Comisión de Organización de fecha 26 de octubre de 2020. El asunto era aprobación de las tarifas del servicio autotaxi para el año 2021. En principio, la Comisión Comarcal del Taxi de Burunchaldea se celebró el 16 de octubre de 2020 y en principio en ese batzorde lo que se aprobó fue mantener los precios de 2020 durante el 2021. En principio se ha tratado el tema en batzorde, entonces el acuerdo sería ese, ¿vale? Entonces el acuerdo sería, primero, aprobar la tarifa urbana de los taxis para el año 2021, según anexo, que tenéis ahí todos. Y segundo, remitir dicho acuerdo en este caso hay una pequeña corrección, sería a la Comisión de Precios de Euskadi, y trasladarlo también a Guipúzcoa Taxi y a Gitax, a los efectos oportunos, ¿vale? Esta sería la votación. Entonces, en este aspecto, no sé si el PSE, Partido Socialista, Herme, ¿queréis comentar algo? Lo de todos los años. Sí, ya que viene todos los años, pues diremos lo mismo que todos los años, ¿no?
Bueno, lo he visto, lo hemos visto. Plantean una congelación de las tasas y bueno, seguimos sin entender por qué tenemos que nosotros darle el visto bueno a esto, pero bueno, respetando su decisión y vista que la propuesta también pues entra dentro de lo que nosotros pensamos, votaremos a favor. Ados, eskerrik asko. Ainara, noizu zer? Bilduk bere aldeko bozka emango dio honi. Ados, eskerrik asko, Mikel, zerbait ez. Orduan, ados gaude, orduan bozkatuko dugu, bale? Aldeko bozkat. Vale. Hau batez onartzen da, bale? Pasako bera bigarren puntura. Aprobar la prórroga del contrato de servicio de intervención socioeducativa en el municipio de Urnieta. Gaia landu zen baita ere antolakuntzako batzordetan, han falta zuen o eskatu zenun bitxosten, bueno, en este caso sería lo que es la solicitud desde la empresa de la prórroga y luego el informe de los técnicos. Eso se ha facilitado a lo largo de estas semanas. Entonces, pues la propuesta a continuación sería la siguiente, ¿no? El acuerdo sería aprobar la prórroga del contrato de servicio de intervención socioeducativa en el municipio de Urnieta, suscrito con la Asociación de Intervención Socioeducativa Kaleska, por un plazo de 1 año, de conformidad con lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas que rige el contrato. Segundo, aprobar y disponer el gasto correspondiente con cargo a la partida correspondiente del presupuesto del 2020 y equivalente en el presupuesto de 2021. Hay un pequeño error también, pone 2020 otra vez, sería 2021. Y tercero, dar cuenta del presente acuerdo a los departamentos de Acción Social, Secretaría e Intervención. Y por último, como cuarto, notificar al contratista de la aprobación de la prórroga con indicación de los recursos pertinentes. Hau izango zen akordioa, orduan PSE-Ermen nahi behazu zerbait esan, aurrea. Bueno, nosotros en la comisión ya votamos en contra porque teníamos dudas razonables. Bien, vamos a hacer un poquito de historia porque creo que lo merece. El día 31 de mayo del 2018 la Junta de Gobierno Local aprobó el expediente de contratación mediante tramitación ordinaria en procedimiento abierto de intervención socioeducativa en Urnieta. Se formalizó el 14 de noviembre del 2018 el contrato con la Asociación Kaleska. El contrato tiene una duración de 1 año con posibilidad de 4 prórrogas de 1 año, siendo esta la tercera prórroga. El día 19 de septiembre de 2019 se formalizó la modificación y prórroga del contrato de servicios para el servicio de intervención socioeducativa en el municipio de Urnieta. Y por último, el día 7 de octubre de 2020, la Asociación de Intervención Socioeducativa Kaleska presenta un escrito de ampliación de la prórroga del contrato. En el informe propuesta que presentáis aquí, dice, entre otros, que visto el artículo 29.2 de la Ley de 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del servicio público, y el artículo 29 dice plazo de duración de los contratos y de ejecución de la prestación. Y en el punto 2, el contrato podrá prever 1 o varias prórrogas siempre que sus características permanezcan inalterables durante el periodo de duración de estas. Y continúa diciendo, la prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con 2 meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego rija el contrato se establezca uno mayor. Visto el informe técnico municipal del día 8 de octubre de 2020, informe que no hemos visto y que no está incluido en la documentación que se remite a la Comisión de Organización y que tampoco viene acompañado con la documentación del Pleno, sí hay que decir que tenemos un informe de la jefa de área de Acción Social del día 20 de octubre del 2020. O sea, es imposible que pueda ser visto el informe del 8 de octubre. Nosotros tenemos el de 20 de octubre. En cuanto al informe jurídico, se nos presentan muchas dudas. Vuelve a hacer referencia al informe de la responsable de Acción Social del día 8 de octubre, que no sabemos si existe o no existe. Nosotros tenemos el del día 20 de octubre. Informe que no hemos visto ni en comisión ni en la documentación que acompaña al Pleno. En el punto número 2, el artículo 29 de la Ley de Contratos de Servicio Público
Bueno, viene a decir otra vez que siempre que su preaviso, que lo he dicho antes, se produzca con al menos 2 meses de antelación. En este caso, habiéndose firmado el contrato de 14 de noviembre de 2018, no está a tiempo de cumplir el citado plazo de 2 meses para que el Ayuntamiento obligue a la empresa a prorrogar el contrato. Y tercero, la extensión del plazo originario de vigencia de un contrato mediante la aplicación de la prórroga no tiene carácter automático, sino que precisa de un acuerdo expreso por el órgano de contratación, en este caso el Pleno. Este acuerdo debe adoptarse con carácter previo a la finalización del contrato o prórroga en curso y para que obligue a la empresa al preaviso debe producirse con al menos 2 meses de antelación. Y en las conclusiones dice, sin perjuicio de cualquier otra opinión mejor fundada en derecho, no obstante, la corporación acordará lo que estime procedente. Por lo tanto, creemos que lo que se plantea aquí es una clara dejación de funciones de este Ejecutivo, que una vez más se les ha pasado a hacer bien su trabajo y que ahora se quiere solucionar de esta manera, a nuestro entender, de dudosa legalidad. Primero, como hemos dicho antes, no hemos visto el informe técnico municipal del 8 de octubre de 2020, ni se ha remitido, ni ha acompañado a la documentación del Pleno. Volvemos a repetir que el artículo 29 de la Ley de Contratos dice que se tiene que hacer con una antelación de 2 meses. Y tercero, el informe jurídico nos genera dudas, ya que no es muy claro. Por una parte informa de forma favorable, pero por otra deja toda la responsabilidad a la votación del Pleno. Y también hemos visto que en el informe propuesta no viene el informe jurídico, que yo creo que también podría venir, ¿no? Por lo tanto, por eso nos genera esas dudas. Por lo tanto, el Grupo Municipal Socialista votará en contra de esta prórroga, porque a nuestro entender tiene dudosa legalidad y nos reservamos el derecho de registrar un recurso potestativo de reposición. Y bueno, dejar bien claro que esto no tiene nada que ver con el servicio que presta la Asociación Calesca, no es el caso. Tampoco tiene que ver con estar en contra o a favor de la propia prórroga. Sencilla y llanamente, pues estamos en contra de la mala praxis del equipo de gobierno. Por lo tanto, votaremos en contra de este punto. Eskerrik asko, Orme. Ainara, Bildu, zerbait esateko. Antolakuntza batzordean, jaso genuen dokumentu bat, eta hoen bai eduki dugu aukera berau aztertzeko, eta bertan garbiroa azaltzen zitzaigun, gobernu taldeak bete beharreko minimoen barruan, zegola bozkatu edo erabaki horrak 100 puntoietako dokumentazio guztia atxikitzea. Ez da kasua, Bilduk ezin du bozkatu. Kaleskaren zerbitzuaren aurrean ez dugu inolako kontraesanik eta ez daukagu, baina ezin dugu puntu bat osoki dokumentatu gabe dagona bozkatu. Arduragabekeria litzateke gure aldetik. Ondorioz, ezin dugu arduragabekeria hori sostengatu eta aurreko aldian bezala abstentzia izango da gure aukera bakarra. Mateo, mesedez, argitu egin mesedez. Bai, bakarrik argitzeko txosten hori konprobazioa eginda eta euskarazko bertsioan urriaren 8ko data dauka eta erderazkoan dauka beste data bat. Hortik dator konfusioa. Txostena berdina da, baina bertsio baten data bat dio eta bestean bestea. Hortik dator naste hori. Barkatu, Mateo, baina txosten guztiak daude bidalita eta... Txostenak espedientean daude, idazkaritzan egon dira, eta akats hori egon daiteke data horretan, baina ez dela txosten guztiak espedientean daude. Eskerrik asko, Mateo. Mikel, aurrea, bezaz. Bai, bueno, printzipioz, egia da, informazio batzordean izandako antolakuntzan izandako batzorde horretan agertu zela dokumentu batzuen inguruan hitz egiten egon dugunean da dokumentu horiek bidali beharra zirela. Esak genuen baita ere, printzipioz dokumentu horiek bidaltzarekin batera eta dokumentu horiek aztertzarekin batera jadanikan batzorde informatibo horretarako egon zitezkeen zalantzak argitzeko aukera egon zitekeela eta hori zela helburua, udal batzera iristen ginenerako eta hori guztia printzipioz bozkatu ahal izateko beharrezko ziren informazio guztiak edukitzea
Kontutan hartu behar da, hemen aipatu den behin eta berriro zer nolako motivazio, ze obligazio, ze derrigorrezko baldintza izan behar dituen administrazioak, ze epe legal bete behar dituen eta bar, baldin eta beti ere prorroga hori luzatzen zaion enpresak horren kontrakoa izango balu, eta orduan derrigortu egin beharko bagenu enpresa hori kontratuan beste urtebetez jarraitzera, baina hau ez da kasua. Zeren kasu honetan, enpresak nolabait berak bidali dio udalari idatzi bat, esanez bera ere prest dagoela urtebete horretarako luzapena egin ahal izateko, Urnietako udalak ere prest dago txosten teknikoak hori esaten du, printzipioz beste urtebetez, okerazpenago bigarrengo prorroga izango litzateke, bigarrengo prorroga, eta bigarrengo prorrogari beste urtebetez luzatzeko, eta guk ulertzen dugu nolabait baldintza guztiak ematen direla, berme guztia dagoela, eta horrek ez du esan nahi, Alderdi Sozialistako bozeramaileak esan duen bezala, bereiek beste ekimen bat egin nahi badute, ekimen hori egingo da, eta ikusiko da, aztertuko da, gauzak ondo edo gaizki egin diren, guk uste dugu gauzak ondo tramitatuta daudela, eman beharreko informazioa eman dela, eman beharreko baldintzak ematen direla, bai, kontratu hau emango duen enpresa eta kontratu hori ematea nahi duen udalaren aldetikan, eta zentzu horretan arazorik ez dugu ikusten gaur gaia bozkatu eta prorroga hori luzatu ahal izateko. Eskerrik asko, Mikel. Hermen, ¿aizuz erantzun zerbait? No, creo que es la tercera prórroga, según pone en el informe. Bien, nosotros no hemos dicho que no lo hayamos recibido el informe, solo que lo hemos recibido con 26 de octubre, nada más. Y en el informe propuesta pone 8 de octubre, por lo tanto había una diferencia. No obstante, si ese es el error, si es un error de fecha y se aclara aquí, nos damos por enterados, pero seguimos pensando que si hacemos mención a la ley, apliquemos la ley, ¿no? Si la ley dice que son 2 meses con 2 meses de antelación, desde luego no se da con 2 meses de antelación. Primero porque la empresa lo hace el 7 de octubre, lo cual quiere decir que está a mes y medio, no 2 meses, de solicitar la prórroga. El ayuntamiento, por su parte, no hace nada y lo que va a hacer es que el día 4 de octubre, quiere decir a 20 días, a 25 días de que se cumpla el contrato, es cuando lo va a aprobar. No vemos 2 meses por ningún lado, ¿no? Entonces, ahí seguiremos con nuestra idea y bueno, nosotros lo decimos así, lo hemos dicho que es de dudosa, no lo sabemos seguro, no somos jurídicos, somos políticos y por lo tanto meteremos nuestro recurso de reposición y bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Gracias. Eskerrik asko, Hermen. Ainara, Bildu zerbait nahi duzu esan? Ez, Bilduk ez dauka zer gehiago esatekorik. Aklarazioa eskertu eta listo. Gure partetik ez da, orduan bozkatuko dugu. Orduan aldeko bozkat. Abstentzioa. Kontra. Ados, eskerrik asko. Orduan emaitza izango zen 7 aurka, alde, markatu. Merkatu. 7 alde, 4 abstentzio eta 2 aurka. Vale, pasako gara hirugarren puntura. Hirugarren puntuan daukagu aprobar la modificación de la delegación de atribuciones realizadas por el Pleno a favor de la Junta de Gobierno local. Vale. El tema también se trató en la comisión de organización del 26 de octubre. En principio, de lo que se trata es un poco también como cuando Mikel era alcalde, es el dar a la Junta de Gobierno local la atribución de delegar en la Junta de Gobierno local el ejercicio de la atribución de contratación pública en el caso de prórrogas. Lo que se hace esta vez es aclarar igual un poco más el tema de, además de dar la atribución de la prórroga de los contratos, también dejamos claro en este caso que también incluye el acordar el pago de esa prórroga y en principio en ese sentido está la modificación, ¿vale? El acuerdo entonces en este caso sería modificar la delegación de competencias en la Junta de Gobierno local realizada mediante acuerdo del Pleno del 30 de julio de 2019, quedando la misma en el siguiente contenido: contratación pública
ejercer respecto de los contratos de competencia del Pleno según la legislación en materia de contratos todas las facultades que dicha legislación atribuye al órgano de contratación, y esto sería un poco lo que se añade, incluida la aprobación de las prórrogas contractuales sin prejuicio de lo dispuesto en el artículo 47.2 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. Se exceptúan, en este caso, de esta delegación la aprobación de los expedientes de contratación y la autorización de gasto relativa a la aprobación, esto es, los contratos nuevos, tendrán que seguir pasándose por el Pleno. Segundo, publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de Guipúzcoa. Y tercero, el presente acuerdo surtirá efectos desde el día siguiente de su adopción. Hau izango zen akordioa, orduan talde bakoitzen nahi baduzu zerbait, pues aurrera. Herme, nahi zu zerbait esan, mesedez? Tal y como lo hicimos en la comisión, votaremos en contra de este punto del orden del día. Es cierto que la ley atribuye estas delegaciones del Pleno a la Junta de Gobierno local. Desde luego no hay ninguna objeción a respetar la ley, pero no es menos cierto que esa misma ley permite que las atribuciones del Pleno se queden en el Pleno. Lo que nos lleva a demostrar esto, es que es una cuestión de voluntad política, ¿no? Y que queda demostrada cuál es vuestra voluntad política. Desde nuestro punto de vista, desde luego, la de impedir todo lo posible la participación de la oposición, dejarnos fuera del debate y de las tomas de decisiones en todo lo que la ley os ampara. Recordar que no estamos en la Junta de Gobierno local, por lo tanto, esto se delega a un órgano en el cual no estamos representados. No queremos ni pensar, ¿no? Si fuera por decisión vuestra y no de la ley, lo que se haría aquí. Esta es la nueva gobernanza de la que hacéis gala, la del Partido de la Participación Ciudadana y los garantes de la convivencia. Aquí, por lo que estamos viendo, ya no se pasa el rodillo, aquí ya se pasa directamente la pisonadora, ¿no? Y bueno, tenía también preparado lo que era cómo lo argumentáis, ¿no? ¿Cómo justificáis esta delegación del Pleno? Y es que las sesiones ordinarias del Pleno se celebran cada 2 meses y que la necesidad de aprobar en una sesión el expediente de prórroga dificulta el cumplimiento de los plazos tramitados de los expedientes establecidos en dicha ley. En este sentido, el artículo 29, otra vez aparece por aquí, de la Ley de Contratos del Sector Público, exige que el preaviso de las prórrogas por el Ayuntamiento al empresario se realice con al menos 2 meses de antelación a la finalización del plazo de contrato para que la prórroga sea obligatoria para el empresario. O sea, se necesitan 2 meses, lo mismo que la periodicidad de plenos ordinarios. No tiene, la verdad es que, mucha lógica esto. Y por otra parte, este plazo se os hace corto a vosotros porque ya que en algún momento habéis intentado prorrogar incluso algún contrato que hacía 7 meses había finalizado. Y como hemos visto también en el punto anterior, no habéis respetado tampoco los 2 meses, estos famosos que ponéis aquí como argumento, ¿no? A delegar todas estas cuestiones en la ley, en la Junta de Gobierno local, ¿no? Por lo tanto, la verdad es que no lo entendemos y esto no abre muy buen camino, ¿no? para la convivencia en este ayuntamiento. Por lo tanto, vamos a votar en contra. Eskerrik asko. Inara, Bildu zerbait esateko. Guk kargu hartu genuen momentutik beti defendatu genuen udal taldea osatzen genuen partio politiko guztiak egotearen garrantzia. Hortan jarraitzen dugu, berdina pentsatzen jarraitzen dugu, gobernu irekietan sinisten dugu denen eztabaidan, hortan sinisten dugu. Tokiko gobernu batzarrean ez dago talde politikoetako bat, orduan ez dugu ikusten eta aukera izanik legez plenoari eskumen horiek uztekoa ez dugu zertan ikusten pasa behar zaionik tokiko gobernu batzarrari eskumen hau. Beraz, guk ez dugu ikusten, aurrekoan abstentzia egin genuen ea bir planteamendu bat egon ziteken, ez da egon, oraingoan ezezkoa izango da.
guk talde guztiak dauden lekuetan nahi ditugu eztabaidatu. Berdin da kontratu baten prorroga dan. Berdin da herriko gaiak dira, gure herriko gaiak dira, denak egotea gustatzen zaigu, denak eztabaidatzea eta denak parte hartzea. Tokiko gobernu batzarrean ez gaude denak. Eta guk nahiago genuke legearen bi alde horiek dira, ezta, izan daiteke tokiko gobernu batzarrean eta izan daiteke plenoan. Gu pentsatzen dugu plenoa oso estamentu polita dela, dena gaude eta herria ere. Beraz, ondo legoke hor mantentzea. Guk horren aldeko bozka emango genuke. Aldiz honen kontrako emango dugu. Eskerrik asko. EAJ partetik, Mikel. Bueno, alkateak ondo berezi du, printzipioz, edozein kontratazio berri, edozein zerbitzu berri, etortzen bali madu urnietako udaletxe batetara, jadanikan, ez dela bakarrikan batzorde informatibotikan eztabaidatzeko, lantzeko, edo batzorde informatzaileetatik, zagien bat baino gehiago egongo da zerbitzu baten inguruan hitz egiteko, eta ondoren udalbatzetan bukatuko direla puntu horiek. Hemen nola baitera aipatzen dena da, luzapena suposatzen duten kontratuen inguruan. Gainera ezin dugu ahaztu behar, kontratu horien luzapenak ere batzorde informatiboetan aztertzen direla, lantzen direla, landuko direla, eta bertan egin beharreko eztabaidak eta egin beharreko ekarpenak eta egin beharreko jarrerak eta posizionamenduak hartuko ditugula. Legealdi hasieran hori guztia hemen printzipioz erakunde arteko ordezkaritzan hori guztia aukerak egon ziren kide guztiek izateko aurreko legealdian izan genitun, udal batzar honetako ordezkari guztiek ere, eta okerrez palimanago oraingoan ere jarrera eskaini zen, eta kontu izan zen beste akordio batzuek ez zirela eman hori guztia ez dela ordezkaritza hori hemen ematen, tokiko gobernu batzordean. Printzipioz, guk hori bere garaian plantatu genuen. Kontua da, guk hemen ez dugu ikusten nola bat ere partizipazioa ukatzen denik, partizipazioa dago batzorde informatibotan eta bar gai guzti horik jorratuko direlako, tratatuko direlako, erabaki organoa, baina espezifikoki prorroga edo luzapenen kasua da. Kontratu berri guztiek eta orain arte bezala jarraituko dute, bagian bereziak berriak direnez, horiek bere tratamendu propioak izango dute, eta horiek nolabait ere izango dira, jarraituko direnak batzorde informatibo eta ondoren udalbatzan bozkatuko direnak, edo erabakiko direnak, edo erabakiko ditugunak guztiok. Hau nolabait ere da luzapen baten inguruan. Eta berriro diot, Alderdi Sozialistako bozeramaileei 2 hilabete horien kontu bat hori guztia izaten da, kontratu horien luzapenetan arazoak egon daitezken kontratuetan eta aplikatu beharrekoa da batez ere. Hori bakarrikan momentuz hori ipatzea. Eskerrik asko, Mikel. Herme, zure entzun zerbait? Sí, bueno, yo creo que si no hay tanto problema, porque se hace, ¿no? No llegamos a entenderlo. Bueno, a principio de legislatura se nos dijo que, cuando dijimos que no íbamos a estar representados en la Junta de Gobierno y tal, bueno, se nos dijo que teníamos otros órganos, ¿no? Como podía ser el Pleno, ¿no? Podía ser las comisiones. Hombre, decir que no, ya se va a tratar en las comisiones, pues bueno, pues sí, las comisiones son lo que son, ¿no? Incluso se dictaminan y esos dictámenes no son vinculantes en absoluto, ¿no? Por lo tanto, si no es tanto problema y si esa participación no se nos niega, ¿no? Porque se haga de esta manera, pues qué problema hay en dejarlo en la competencia del Pleno, ¿no? Yo creo que se ha quitado porque no hay voluntad y ya está, y porque, bueno, pues a lo mejor seguramente para vosotros pues sea más funcional, ¿no? El hecho de tenerlo dentro de la Junta de Gobierno local. Nosotros pensar que las juntas de gobierno locales, las actas las solemos ver cuando hay un pleno ordinario, quiere decir, hay actas que las leemos y las tenemos a los 2 meses de que ha ocurrido en la Junta de Gobierno local. O sea, no me parece que eso sea tener a la oposición informada de una manera. Es verdad que hay algunas cuestiones que van por comisión, pero hay muchas cuestiones que no van por comisión y se aprueban en la Junta de Gobierno. Y la información que tenemos, hombre, la información que tenemos de esas juntas normalmente se dan cuando va a haber un pleno ordinario, para dar cuenta de ella.
Por lo tanto, sí que nos parece que hay una falta de que podamos ejercer nuestro trabajo de información y de discusión y debate de ciertos temas. Precisamente esta prórroga tiene un ejemplo. Hoy ha venido aquí precisamente porque no estaba aprobado esto. Si no está aprobada, seguramente no venía aquí. El órgano competente es la Junta de Gobierno local. Por lo tanto, ya tenemos un razonamiento. Y viene de una forma dudosa. Quiero decir, nos hemos dado cuenta porque venía a pleno. Si no viene a pleno, no nos damos cuenta de nada. Por lo tanto, a mí estas cuestiones me parecen interesantes porque nos hacen participar, nos hacen poder tomar una decisión, poder posturarnos y poder argumentarlo, ¿no? Y nada más sobre eso. Eskerrik asko, Erne. Ainara? Zerbait? Bilduk esan beharrekoa lehenengo bueltan esan du. Mikel, bai, EJ. Eskerrik asko, alkate jauna. Ez, bakarrekan, gauza bat argitzeko, Alderdi Sozialistako bozeramaileari nolabait esan nahi nioke. Aurreko puntuan, bigarrengo puntua gaur udalbatzara etorri da, eta udalbatzara etorri dalako ez zarete horregatik informatuak izan. Informatuak izan zarete, informatuak izan behar zineten organoan, batzorde informatiboan. Eta hemendikan aurrera olako gauza guztiekin ere batzorde informatiboetan informazio hori jasotzen jarraituko dezute. Ze informazio batzordetan kide zarete eta etortzen zarete, eta zuen lan egiten dezute. Eta hor ere, eztabaidak, debateak, galderak, zalantzak, denak egin izan dira, egingo dira, eta hemendikan aurrera egiteko nolabait ere askatasun guzti izango du guztiok. Orduan, hori bintzat argitu, gauzak ez ulertzeko gaizki, zeren batzorde informatiboetan informazio guztia dago. Plenoetan jasotzen dira tokiko gobernu batzordetakoak, eta 2 hilabetez, egin igual ikusiko dugu, abera aztertu genezaken, hori aldatu diteken, eta batzordeen inguruko informazio lehenago azkarrago bidaltzeko aukera egon diteken. Horrelako gauzak aztertuko ditugu, eta horren baitan, bagien proposamen bat jasotzen dezute, aktak egina ahala, igual jasoalizateko. Horrelako gauzak ere egin ditezke, eta gero ofizialki pasako dira, pasaber diren bezala, legeak esaten duen bezala, urrengo udalbatzan, ohiko udalbatzan. Neurri batzuk, zuzentzaile batzuk, hartu genitzake hobetzeko eta komunikazio hobetzeko. Baina ez dezagun nolabait ere jendean ahaztu. Hemen, gaurko, bigarrengo puntu horretan informatuak izan zarete, ez plenora etorri bertzuelako, baizik eta zegokion batzorde informatiboan eman beharreko informazioa emantzelako. Eta hori hemendikan aurrera ere berdin jarrituko da. Yo en ese aspecto sí quería incidir, ¿no? Porque me parece que todo el rato estamos descalificando los batzordes informativos, donde es realmente donde tenemos que trabajar los puntos que luego vamos a llevar a aprobación en los distintos órganos. Pero realmente, o sea, donde tenemos que discutir y intentar llegar a acuerdos es en las comisiones informativas. Y creo que estáis haciendo un poco de menos a esos órganos. Entonces, yo sí abogo por darle la importancia que tienen a los órganos y donde realmente debatimos los puntos y podemos llegar o no a acuerdos. Nahi zuen zerbait, beste ronda bane dezue? Pues Herme, horre. Bueno, en principio, eso lo has dicho tú y ni se nos ha pasado por la cabeza a nosotros, ¿no? Descalificar las comisiones informativas. Faltaría más. Y tenemos motivos para ello, Tendríamos motivos. No para descalificarlas, sino cómo se llevan las comisiones, ¿no? Entonces, tampoco, y le voy a decir a Mikel, en ningún momento he dicho yo que no se nos dé la información de los temas. Yo no he dicho eso en absoluto. O sea, no pongas en mi boca lo que yo no he dicho. Opina lo que quieras, me parece respetable, pero no hables por mí. Yo no me he quejado de eso. Yo he dicho que este tema, si no hubiera sido hoy, porque ya mañana no hubiera podido ser, si no hubiera sido hoy, no había venido a este pleno. Había ido directamente a la Junta de Gobierno local. ¿Por la comisión? Claro, sí. Pero no hubiera venido aquí. Y aquí hemos podido votar. Hemos podido votar. Hemos podido argumentar. Y queda en acta, perfectamente. Muy diferente a la comisión. Que en la comisión el acta es como es, bastante escueta y lleva un dictamen. No vinculante, por cierto. Por lo tanto, yo creo que 2 cuestiones muy claras. No nos hemos quejado de la información de los temas, o temas por lo menos que traemos a pleno, que pasan por comisión y van a Junta. No nos hemos quejado. Alguna vez sí que viene, alguna vez sí,
no digo que no, que falta información. De hecho, el punto segundo, hemos tenido que pedir los informes nosotros en la comisión, porque no venían a la comisión, los tuvimos que pedir nosotros. Y luego nada de descalificar. Las comisiones se descalifican cuando se hacen mal. Hemos visto aquí, hemos podido ver en diversas comisiones cómo se han llevado. Y que, joder, decirnos a nosotros que la descalificamos cuando se descalifican algunas por sí mismas, ¿no? Y no voy a sacar aquí más que lo que es, pero no las descalificamos. Le damos mucha importancia, muchísima importancia a todo, a las comisiones, a la Junta de Gobierno, a los plenos, a las juntas de portavoces. Les damos mucha importancia porque creemos en esto. ¿Que no funciona como queremos? Pues ya sabes, para eso estamos aquí, para defenderlo como creemos que se tienen que hacer las cosas y hacerlas bien, pero hombre, descalificarlas, no. Eso no te lo puedo permitir, no, porque no lo hemos hecho, no lo hemos hecho. Eskerrik asko, Bildu, Ainara. Batetik, Mikael Pagolaren hitzei so eginez, harrituta gelditzen naiz batzutan, zure ulermena zenbatez gorago dagoen guretik, ezta? Nik ez diot inorri dudarik ikusi, nik ez dut uste herritarra inork dudan jarri nahi zuenik, ez dut horrelakorik sentitu, barkatu Mikel, ez nago ados esan dezunarekin. Nik uste dut hemen bakoitza bere pertzepzioa adierazi duela, eta listo, ez dut pentsatu nahi inor nasteko asmoarekin hitz egiten duenik. Hori pentsatu nahi dut. Pentsatu nahi dut hiru pentsamentu dauzkagula, batzutan ados gaudela, beste batzutan desados gaudela, eta gure asmoa argitzea dela eta ez nahastea. Eta denona, nik hori pentsatu nahi izaten dut. Eta hortan jarraituko dut, ilusio horrekin. Bai. Hala eta guztiz, eskertzen dut zure iritzia beti bezala. Bestalde, komisioen garrantzia Bilduk uste dut askotan frogatu duela, karrera de fondo bat delako, ez da, azkenean data aldaketak, ordu aldaketak izan dira, karrera de fondo hortan egiten dugun esfortzu estratosferikoa da guretzako dan garrantzitsua delako, bai? Beraz, uste dut ez degula horren adierazle izan nahi izan, eta ala izan bagea, argitu beharko genukela, eta ez guretzako komisioak oso garrantzitsua dira, konbokatzen gaituzuen bilerak oso garrantzitsuak dira, plenoak oso garrantzitsua dira, ohikoak eta ez ohikoak, eta tokiko gobernu batzarra oso garrantzitsua da. Mahai gainean denak paperak eta eztabaida gaiak jartzen ditugun edozein topaketak oso garrantzitsu ikusten ditugu eta ikusiko ditugulakoan nago. Beraz, ez dugu diskalifikaziorik sentitzen edo perzibitzen eta horren froga egiten dugun karrera de fondo hau. Mikel, zunez zerbait gehiago esan? Ez. Bai, garri dago, nik uste dut gaiet, orduan bozkatzera pasatzen dugu. Orduan, aldeko bozka? Abstentzioak? Kontra? Orduan, emaitza izango zen, 7 bozka alde eta 6 bozka kontra. Hurrengo puntura pasatzen dugu eta hurrengoa laugarrena izango zen, aprobar modificación de crédito. Hau viene de lejos, digamos. En 2008 el Ayuntamiento de Urnieta firmó un convenio con Aguas del Añarbe, por el cual, 2018, en el que el Ayuntamiento de Urnieta firmaba un convenio con Aguas del Añarbe, en el cual cedía el tratamiento en alta del agua a Añarbe y Añarbe hacía una serie de obras a su favor y suministraba en condiciones de Aguas de Añarbe el agua y demás. Entonces, objeto de ese convenio, Añarbe hizo unas obras de saneamiento en el polígono de Ratzu, en el polígono Ergoien, y posteriormente tenía pendiente una serie de obras que se definían en el convenio, pero estaban sin acabar de valorar. Ahora ha llegado el momento pues en este caso, de aprobar el proyecto en sí, de la nueva canalización de acometida de agua, en el que se valoran las tierras donde van a ir un nuevo depósito y unas servidumbres del paso de las nuevas tuberías que van a acometer a ese depósito y demás. Y además
pues donde va el proyecto y demás de esas obras. Fruto de ese convenio, el Ayuntamiento de Urnieta facilitaba las tierras y Añarbe se encarga de lo que es el gasto de toda la instalación. Entonces, para acometer esos terrenos, esa compra de terrenos, en este caso, pues el Ayuntamiento necesita dinero, ¿no? Y una vez dicho esto, vendríamos al punto 2, donde hacemos la habilitación de crédito o el cambio de crédito para poder tener dinero y poder aprobar en el punto siguiente el convenio, ¿vale? Se ha tratado en Comisión de Territorio el 29 de octubre y el acuerdo al que llegaríamos sería, primero, aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito en la modalidad de crédito adicional dentro del presupuesto del Ayuntamiento correspondiente a 2020. Segundo, cumplimiento de lo dispuesto en el 34 de la norma foral 21/2003 presupuestaria de las entidades locales de 19 de diciembre de 2003, se somete a información pública conforme a las siguientes reglas. Lugar donde se encuentra la intervención, plazo para examinarlo, etcétera, ¿no? El órgano competente al que se reclama sería el Ayuntamiento y si transcurrido un plazo de información no hubiera alegaciones ni reclamaciones, pues se daría definitivamente por aprobado. Y tercero, trasladar este acuerdo al área de intervención a los efectos oportunos. Akordio izango zen, orduan si cada partido quiere mostrar su parecer, pues adelante. Herme. Sí, bueno, eso está muy relacionado con el punto 5. Bueno, nosotros en la comisión tuvimos unas dudas, unas dudas del dinero, ¿no? Nos hicimos un poco de lío ahí con el tema del dinero. Bueno, y Aitziber, la interventora, nos lo aclaró perfectamente. Estaba, una vez explicado, pues se veía ya de otra manera y por lo tanto, bueno, le vamos a dar el voto afirmativo a este crédito y bueno, luego ya argumentaremos en lo que es el quinto punto, en el convenio con Aguas del Añarbe. Gracias. Eskerrik asko, Herme. Ainara, Bildu. Komisioan gure posturak argitu genitun, dena ondo ulertu genuen eta aldeko bozka izango du. Mikel, EJ nahi duzu zerbait esan? Bueno, nik uste gai oso argi dagoela eta batez ere gero bosgarrengo puntuak emango digula bide azaltzeko lasaiago zein izango den datozen urteetan herrian jadanikan herriko ia herritar guzti izango nuke, zeren azkenean proiektu amaitzen denean herriko biztanleen 89%ak tratatutako ura, Añarbeko ura, beraien etxeetan jasotzeko aukera izango du. Horrekin nolabait ere gaur guk izan genitzaken ur emari propioetatik edo sortu zitezken arriskuren bat edo beste urte guzti hauetan ez zaigu tokatu, baina orain dela denbora gutxi gure bailaran herri batetan herritarrek horren inguruko kalte bat jasan zuten eta horrelako arazoak saiesteko ahalegin guztiak egin behar ditugu eta horretarako garbi dago printzipioz aurreneko gauza dirua habilitatzea dela, gero ondoren egin beharreko proiektu guzti hori egin ahal izateko. Eskerrik asko, Mikel. Herme, nahi zu zerbait gehiago? Ainara, ez da. Orduan bozkatzera pasatzen gara, ez da. Aldeko bozkak? Hau batez gainditzen du puntua. Pasatzen dugu hurrengo puntura, bosgarrena, hemen bai da aprobar la segunda adenda al convenio de cooperación entre el Ayuntamiento de Urnieta y la Mancomunidad de Aguas del Añarbe para la ejecución de las obras del saneamiento del polígono Orgoy en Urnieta y para la transferencia a la Mancomunidad de sistemas locales en Alta. Eso sería, Orduan, tal y como presentado un poco en el punto anterior, sería un poco en base al acuerdo que teníamos desde 2018 con Aguas del Añarbe, plasmarlo, la modificación ya concretamente con el cambio del lugar donde va ubicada la estación de bombeo y ya definitivamente el trazado de tuberías por las que se va a suministrar agua al municipio, así como se define los terrenos por donde va a pasar, las expropiaciones que habría que hacer o a los acuerdos que habría que llegar con los distintos propietarios. Y entonces, pues, el acuerdo
que se propone, el tema se trató en Comisión de Territorio del 29 de octubre y el acuerdo que se propone sería, primero, aprobar la segunda adenda, la adenda segunda, el convenio de cooperación entre este ayuntamiento y la Mancomunidad de Aguas del Añarbe para la ejecución de las obras de saneamiento del polígono Orgoyen en Urnieta y la transferencia a la Mancomunidad de sistemas locales de abastecimiento en Alta, en el anexo 1. Segundo, facultar al alcalde presidente para suscribir la citada modificación del convenio y a cuantos documentos públicos o privados sean precisos para su ejecución. Tercero, notificar este acuerdo a la Mancomunidad de Aguas del Añarbe y trasladar el mismo a los departamentos de Urbanismo, Secretaría e Intervención. Hau esana, pues nahi baduzu Herme, en este caso, peseri zerbait esan aurrea. Sí, bueno, nosotros ya votamos a favor en la comisión y votaremos a favor en el Pleno por el convenio de cooperación entre el Ayuntamiento de Urnieta y la Mancomunidad de Aguas del Añarbe para la ejecución de las obras de saneamiento del polígono Orgoyen en Urnieta y para la transferencia a la Mancomunidad del sistema locales de abastecimiento en Alta, ¿no? En cuanto a la estación de bombeo, creemos que no solo es para este convenio, sino que lo vemos más a futuro, ¿no? Creo que esto va a ser bueno para el futuro desarrollo urbanístico de nuestro municipio y bueno, pues sí, contentos, ¿no? de que en un futuro pues todo el sistema de aguas, por lo menos en Alta, en la baja ya la iremos arreglando, pero por lo menos en Alta tenga estas capacidades, ¿no? que se supone que va a tener esto. Estamos de acuerdo, sí. Eskerrik asko, Herme. Ainara, Bildu ikusten. Bilduk ere oso positiboa ikusten du honek dakarren aurrerako ikuspegia eta garapenarekin eta aurrerapenarekin eta kalterik egin gabe egiten diren aurrera pausoekin guztiz ados egongo gara. Eskerrik asko, Ainara. Mikel, zu zerbait esan, Bai, printzipioz Urnetako udalak esfortzu egin beharra daukala, herritarrak izango direlako nolabait eronudunak, bai, gaur egun dauzkagun herritarrak, eta baita ere etorkizun hurbil batetan izan nahi ditugun urnietarrak ere. Hermeko oso ondo esan duen, Alderdi Sozialistako bozeramailak oso ondo esan duen bezala, datozen garapen urbanistiko egon daitezkeen garapen industrialetarako eta hori guztia, honek berme emango digu beharraina ur konsumo, beharraina ur emari izateko aukera izango dugula. Horretarako, eskertzeko da Urnietako udalak alderdi guztiek honen inguruko aldeko jarra izatea, eta ere berean baita ere eskertzekoa da Añarbek, mankomunitateak berak egingo duen inbertsioa, zer ez daztu behar, berak egingo duen inbertsioa gutxi gora bera 4 milioi inguruko izango dela, ez palin badazkenen gehiago gertatzen, beraz eskertzeko da baita ere, kasu honetan Añarbek azaldu duen disposizioa eta jarrera nolabait proiektu honi heldu ahal izateko. Yo agradeceros también a todos vosotros la postura y la jarrera que habéis tenido respecto al tema, porque creo que es muy importante para Urnieta este acuerdo y esto, no, como comentáis, ¿no? Pues garantía del suministro para próximos desarrollos y demás. Pues agradeceros y bueno, adelante. Desde aquí zerbait gehiago nahi dezu esan, Herme, Ainara, pues aurrera bozkatuko dugu. Aldeko bozka? Vale, hau batez. Eskerrik asko. Horrengo puntuak, 6., 7., 8. eta 9. puntuak, ratificación de decretos de alcaldía, igual, eso importa, egiten dugu de una vez todos y los vamos votando uno a uno. En principio, el tema es el mismo, sería los decretos que he firmado yo mismo en base a las medidas que se han tomado para intentar prevenir los contagios del COVID, sobre todo los que hacía restricción de las concentraciones de gente en zonas comunes, como son el polideportivo, la Casa Cultura, el Sarobe, y luego el cierre de los parques, ¿no? Y luego las pequeñas modificaciones que hemos hecho por ver las necesidades que se han yendo bien visto, ¿no? El facilitar la actividad del Euskaltegi, donde era un centro donde tenían todo controlado y entendíamos que no había riesgo. Después, cara al contratiempo que nos ha surgido, en que nuestra gente se iba a los polideportivos vecinos a hacer ejercicio, pues hemos tenido que abrir la sesión individual del polideportivo y entonces pues es un poco dar cuenta de todo esto, ¿no? Entonces, desde aquí, si queréis, mostramos la postura a cada uno y luego vamos votando uno a uno, si os parece, ¿vale?
Herme, aurrea, bai. ¿Este hay que votar? Bai, sí, Mateo. Dekretu hauetan, sartu da neurrien artean, sartzen da baita ere kiroldegiaren itxiera eta baita ere asko mugatzea ikastaroak. Eta hori ez dago aurreikusita Urnietako kirol zerbitzuen araudian. Berez udalbatzaren eskumena bat izango litzateke, alkateak nolabait bere gain hartu du premiarengatik, eta horregatik udalbatzaren eskumena izan da berretsi egin beharko lirateke. No sé, nosotros nos vamos a abstener primero. No sabíamos que esto había que votarlo, porque en todos los decretos viene a dar cuenta inmediata de estas medidas al Pleno, lo cual quiere decir que no sabíamos si teníamos que votarlas. Son decretos ya realizados y han entrado ya en funcionamiento, o sea, no sé qué sentido tiene darle aquí un voto afirmativo, un voto en contra, una abstención, es que no lo entendemos, pero bueno, si hay que votarnos, nos vamos a abstener sencillamente por la sorpresa. De acuerdo, Herme, eskerrik asko. Ainara Bilduren postura. Guk ere egia esan ez genekin dekretuak bozkatu behar ziala, baina, bueno, egia da hitz egiten egon garela, hemen dekretuak irakurri ditugu eta hitz egiten egon gea denbora guztian honen inguruan, ja pasata daude, baina egia da hitz egin ditugun gauzak direnez, aldeko bozka emango diegula. Eskerrik asko, Ainara. Bai, orduan, horrela, bozkatuko dugu banan-bana, eta, a ver, seigarren puntua, ratificación del decreto alcaldía 981/2020, aldeko bozkak, abstentzioak, vale. Orduan, serían 11 votos a favor y 2 abstenciones. Zazpigarren puntuan, ratificación del decreto alcaldía 1000/2020, aldeko bozkak, abstentzioak, vale, pues mismo resultado, 11 a favor, 2 abstenciones. Zortzigarren puntua, ratificación del decreto alcaldía 1014, perdón, se me dio la vista, de 2020. Aldeko bozkak, bai, abstentzioak, vale, ados. Emaitza berdina, 11 alde, 2 abstentzio. Eta bigarren punturako, ratificación del decreto de alcaldía 1049/2020, aldeko bozkak, abstentzioak, berdina, 11 a favor, 2 abstenciones. Bueno, pues honekin ja bukatzen dugu gaurko udalbatza, ez oizko udalbatza, eskerrik asko denei, eta hurrengo